Reciban un cordial saludo, colegas anestesiólogos y demás profesionales de la salud. La Ley Estatutaria de Salud trae consigo cambios que impactan no solo al paciente, sino a todo el sistema. ¿En qué nos afecta a los profesionales de la salud? ¿Qué garantías hay para nuestro ejercicio profesional? ¿Está el Ministerio protegiendo nuestro ejercicio digno? Como parte del compromiso de la SCARE con el gremio, la doctora Luz María Gómez, subdirectora científica de la SCARE, habló con la viceministra de Protección Social, doctora Carmen Eugenia Dávila, en compañía de la doctora Mary Barragán Ávila, asesora del Viceministerio de Protección Social, para buscar respuesta a estas y otras inquietudes frente a los cambios y retos que este nuevo sistema de salud representa para el gremio. Adelante, doctora Luz María. Cordial saludo para todos nuestros colegas anestesiólogos y demás profesionales de la salud. Nos acompaña hoy la doctora Carmen Eugenia Dávila, viceministra de Protección Social, y la doctora Mary Barragán, asesora del despacho del Viceministerio de Protección Social. Con ellas vamos a hablar sobre los cambios que se van a presentar a raíz de la reforma de salud planteada en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, la reforma estatutaria y las demás disposiciones del gobierno frente a este tema. Lo primero que quisiéramos saber, doctora Carmen, es cuáles serían los impactos de la implementación del nuevo modelo de atención integral en salud planteado en el Plan de Desarrollo, específicamente para el talento humano en salud. Bueno, primero yo creo que vale la pena señalar que la ley del Plan Nacional de Desarrollo reconoce en el artículo 64 la heterogeneidad del país, la necesidad de llevar modelos diferenciales de atención que respondan a la diversidad de la población, de la geografía, y en ese orden de ideas se ha planteado la estrategia de atención y el modelo de atención para estas poblaciones. Este modelo de atención, que pretende ser más cercano a las personas, tiene unos retos muy importantes en formación del talento humano, que son temas que no solamente competen al Sistema General de Seguridad Social en Salud y a esta cartera ministerial, sino también que tenemos que hacer una articulación muy coherente con el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, doctora, muchas gracias. Entonces, entendiendo que los impactos pues, se ven mayormente enfocados hacia la necesidad de médicos generales y médicos familiares, el resto de profesiones especialistas en salud, en diferentes áreas de la salud, ¿podríamos también indicar algún impacto que pueda tener en ellos? Alguna implicación. Sí. O sea, implicaciones desde el punto de vista de las personas que trabajan en las ocupaciones. Y yo creo que tenemos que recuperar algunas ocupaciones de auxiliares, de gestores en salud, que vuelven otra vez al modelo ayudar, sobre todo en las regiones dispersas y en las regiones rurales, que realmente vienen haciendo 800 o 900 municipios en los cuales necesitamos. Auxiliar de enfermería en salud pública, no auxiliar de enfermeras. En esas regiones yo creo que necesitamos incluso una doble titulación, que el auxiliar de enfermería también sea auxiliar de enfermería en salud pública. En relación con los profesionales, sí, ahí se requieren cambios en los currículos académicos, en las competencias, y yo creo que este ministerio ha hecho un trabajo exhaustivo de todas las profesiones, y ese trabajo se llevó al Ministerio de Educación. En cuanto a las especializaciones, sí se requieren especializaciones, además de la de medicina familiar, que eso sí, el modelo dice que todo prestador primario debería de estar jalonado por un médico familiar, pero sí necesitamos especialidades en las regiones, y estamos impulsando como la creación de esos programas. En Risaralda, por ejemplo, se sacó ya medicina familiar, pero se sacó pediatría, se sacó ginecobstetricia. Quisiéramos que en el Valle, en el Cauca, en el Huila, en las regiones, más que en Bogotá, porque cuando está aquí en Bogotá, todo el que estudia aquí quiere quedarse aquí, y el problema es más de las regiones. Yo creo que en efecto lo que debemos buscar y de cara al futuro es que los nuevos profesionales de la salud retornen a sus territorios, ejerzan las profesiones en territorios. Vemos que en ciertas ciudades
del país, ciudades intermedias, hay un déficit en ciertas especialidades, incluso en especialidades básicas, y digamos el reto del Estado en este aspecto es precisamente generar una política que genere los incentivos precisos para que esos profesionales que se forman fuera de sus territorios ojalá regresen a ejercer sus profesiones allá, y que exista una cobertura importante de especialistas, por lo menos de las especialidades básicas, como ya lo dije, en todas las ciudades del país. Entendiendo como una de las grandes necesidades apoyar a las regiones del país, ¿cómo se puede garantizar que las condiciones de vinculación laboral pues efectivamente sean atractivas y sean adecuadas para que los especialistas y muchos profesionales de la salud quieran trabajar en las regiones? ¿Qué se puede hacer o qué se ha pensado hacer en ese sentido? Digamos que lo que plantea la ley es que por primera vez el aseguramiento se baja a la región. Eso indica que en las redes integradas de servicios, el que debe de habilitar, el que debe dar el primer visto bueno, sería la Secretaría Departamental de Salud. Esto para evitar lo que a veces pasa, que de una región se manda todo a Bogotá porque le sale más barato, y mientras esté el servicio en el territorio, deberá de contratarse en el territorio, y eso es lo que dice las redes integradas. En ese sentido, lo que uno está haciendo es un incentivo para tener profesionales allá. Ahora, ¿de qué manera los va a vincular cada entidad? Eso, pues si todas fueran públicas uno podría dar un lineamiento, pero fíjese que en la mayoría de las ciudades, estamos hablando del urbano, realmente incluso la mayor oferta es privada, no es pública. La mayor oferta en las ciudades son privadas, entonces eso depende de cada uno de los proveedores cómo iría a pagar. Pero yo creo que les va a salir más fácil tener profesionales ahí que estar remitiendo a la gente a Bogotá y a las grandes ciudades. Bueno, perfecto, muchas gracias. Con relación a una de las problemáticas actuales grandes que plantean los profesionales de la salud es en relación a la cartera que en este momento existe con las instituciones. ¿Cómo se va a solucionar ese problema para que solucionándolo se implemente pues el nuevo modelo y las estrategias que ustedes han pensado para evitar que eso siga sucediendo, pero igual hay una cartera vigente? ¿Qué se ha pensado en ese sentido? Bueno, lo primero que yo quisiera decir es el tema de las cifras de cartera. Se hablan pues de cifras astronómicas. Hemos venido en un proceso de más de 4 años de depuración de estas carteras, y digamos las cifras que se revelan como cuentas por cobrar a los distintos responsables de pago por parte de los prestadores no coinciden con las cifras registradas en el pasivo de los distintos responsables de pago, que básicamente diríamos serían las EPS, las entidades territoriales del orden departamental y el FOSIG. Entonces, digamos aquí el primer tema es que las cifras todavía hay que depurarlas, y que esas carteras tan grandes que se informan por parte de algunos actores del sistema pues no obedecen a la realidad de los hechos probablemente, y que todavía debe hacerse un trabajo importante. De hecho, la ley 1797 conmina a los actores del sistema a hacer esta depuración de cartera. De todas maneras, no se puede desconocer que hay unos recursos importantes que seguramente las EPS y las entidades territoriales están debiendo a los distintos prestadores de servicios de salud. Entonces aquí voy a repetir algo que el señor ministro Alejandro Gaviria ha dicho de manera reiterada: estamos gastando más de lo que tenemos. Entonces aquí tenemos un sistema donde hay un paquete de atenciones que atiende a una protección que hemos llamado protección colectiva, que está financiada con la UPC, y es un paquete amplio, más implícito, pero que está determinado por un valor que es la UPC. Y hay otras prestaciones que se prestan a través de, digamos, recobros al sistema de salud, en el caso del régimen contributivo,
a la ADRES, antes al FOSIGA, y en el caso del régimen subsidiado a las entidades territoriales. Ahí, en este tema de los recobros, que no es posible prever los gastos, hay unas tensiones importantes y gran parte, probablemente no todas las causas de la situación financiera compleja provienen de esta situación de los recobros que no ha tenido, digamos, no se puede prever una contención precisamente por la dinámica que estos servicios y la prescripción de esos servicios tienen. En todo caso, el país ha evolucionado mucho en el tema de control de precios. Con el tema de MIPRES, yo creo que tenemos un control importante para la prescripción, garantizando la autonomía médica de los profesionales de la salud, y uno diría que de cara al futuro la situación debería normalizarse. No obstante, dada esta, digamos, estructura financiera y este problema estructural que tenemos de que estamos gastando más de lo que tenemos y se evidencia en este tema de los recobros, creemos nosotros que es necesario estudiar nuevas fuentes de financiación. Pero nuevas fuentes de financiación no solamente sería la solución, sino también una responsabilidad y una, digamos, una interiorización de que los recursos son finitos y que si bien la salud es un derecho fundamental que respetamos y protegemos, hay un medio para garantizar estos servicios de salud, que es el recurso, y el recurso es finito. El recurso solamente proviene de dos posibilidades: o el pago de impuestos generales o las contribuciones asociadas a la nómina. No proviene de otra parte, es decir, es un recurso que aportamos todos los colombianos, y si ese recurso no es cuidado y no es protegido por parte de todos los que hacemos parte del sistema, pues obviamente va a ser complicado darle a las personas todo lo que requieren y cumplir las expectativas de la sociedad en ese sentido. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que esa situación de proteger y de saber que debe existir un uso racional del derecho debe ser una constante, algo en lo que siempre debemos pensar y en lo que el médico también debe pensar, debe considerar, porque es un sistema, pues que es un sistema de todos, donde el médico es un protagonista esencial y fundamental de la garantía del derecho de las personas. Bueno, y en complemento a esa respuesta de la doctora Carmen, pues una de las inquietudes es con relación precisamente a la autonomía médica. ¿Cómo se proyecta, cómo se planea garantizar pues, la autonomía médica en el ejercicio? Digamos, desde el punto de vista de las nuevas herramientas, por ejemplo, voy a hablar del tema de MIPRES, pues la garantía médica, de la autonomía médica está garantizada, no hay ninguna restricción para que el médico pueda prescribir lo que considere que el paciente necesita por fuera del paquete de beneficios, pero esa autonomía médica genera, por un lado, el respeto de un derecho del médico, y por otro lado también genera una obligación frente al sistema, ¿sí? Porque de todas maneras pues es un sistema público en donde todos participamos y todos de cierta manera tenemos incidencia en el manejo de los recursos. Entonces es importante pensar que se genera también una responsabilidad y por lo tanto esta autonomía debe ser manejada con un tema de transparencia y autorregulación. Entonces, para el tema de la autorregulación, el médico y las sociedades científicas necesitan información. Este proceso de autorregulación que tiene que darse entre pares, porque no hay otra forma de hacerlo, necesita información. Y en eso estamos trabajando con las sociedades científicas, generarles la información necesaria a través de los mecanismos que tenemos para recoger información de las prescripciones o de las prestaciones, para que puedan hacer un trabajo más permanente en los temas de autorregulación. Quisiéramos saber también de qué manera el Ministerio piensa involucrar la participación de las sociedades científicas pues en todos estos cambios que se vienen dando,
y en todos los temas que abarca el sistema, tanto inclusive habilitación y acreditación? Pues yo quisiera dar una respuesta general y me la puede complementar la doctora Mary. Yo creo que el protagonismo de las sociedades científicas después del trámite de la ley 1122 pues ha sido todo. Hemos participado en la construcción de muchas herramientas. De hecho, en el solo tema de MIPRES nos apoyaron muchas sociedades científicas y creo que ha habido una evolución en la participación en estos procesos regulatorios, en el intercambio de opiniones, en este tema de las exclusiones. Por ejemplo, los especialistas y la comunidad médica tuvo una participación importantísima. No nos podemos olvidar, por ejemplo, que el Instituto de Evaluación de Tecnologías está siendo presidido hoy en día por un connotado médico que hizo parte de las sociedades científicas por mucho tiempo. Es decir, estamos participando, estamos dialogando y creo que es un punto que se debe resaltar, que yo por lo menos que he trabajado en este sistema por muchos años no lo vi en los primeros años de desarrollo del sistema. De pronto Mary me puede complementar. En el caso del sistema de habilitación y acreditación, del sistema obligatorio de la calidad, yo creo que hay muchos comentarios acerca de los prestadores, de parte de los prestadores, que hacen que sea una prioridad del ministerio pensar en cómo vamos a ajustar el sistema obligatorio de garantía de la calidad. Obviamente, lo primero que tenemos que pensar es en los municipios pequeños y en los municipios dispersos de zonas rurales. Y para el ajuste, pues yo creo que con las solas anotaciones que han mandado tanto la Asociación de Clínicas y Hospitales, la Asociación de Hospitales Públicos y la misma AMDI, son de ustedes, son de los prestadores. Y supongo que dentro de esta metodología nueva van a tener un gran protagonista, porque son ustedes los que saben qué es lo que debería de ajustarse, qué no debería estar y qué debería incluirse. Bueno, nos hemos enterado que hasta el momento el Ministerio tiene 16 o 17 rutas de atención. ¿16 o 17? 16. 16 rutas pues ya implementadas o en proceso de implementación, pero nos preocupa un poco los temas que no caen en estas rutas, aspectos como de enfermedades raras, como de atención más compleja, la medicina perioperatoria. ¿Cómo se piensa abordar esta situación para darle solución a eso? Bueno, ya Mary contesta con suficiencia esa pregunta, pero frente al tema del tratamiento, por ejemplo, de enfermedades huérfanas, ¿sí? Sí hay una ruta de atención, pero quiero mencionar el tema del suministro de medicamentos. Ustedes saben que estamos trabajando con el tema de la compra centralizada de medicamentos. Empezamos ya con unos medicamentos de hepatitis C y vamos a continuar profundizando. Obviamente el tema de enfermedades huérfanas es una de las patologías o el tipo de enfermedades que ameritan que se den esas compras centralizadas, y seguramente ya habiendo generado la ruta y la posibilidad de que estas compras se den, pues seguiremos haciendo la misma tarea frente a otros medicamentos que son muy costosos y que de pronto la dispensación hay que garantizarla con regularidad y que en ese sentido de pronto opere mejor otro tipo de sistema como el que estamos operando frente a hepatitis C. Esto no quiere decir que no se va a proteger vía aseguramiento, sino que el suministro específico del medicamento se va a comprar, se va a coordinar desde la nación y que pretendemos garantizar que esos medicamentos lleguen con la oportunidad que requieren los pacientes a un costo razonable para el Estado colombiano. Entonces, y lo otro es que las rutas no quieren decir que las patologías que se den en el territorio del CIEO, las 999, van a existir. ¿Qué pretende la ruta? Simplemente mirar las necesidades y problemas más frecuentes de Colombia y visto desde la gestión del riesgo. ¿Cómo hacemos para que todos los actores entendamos que tenemos que evitar que la gente se enferme? Y por eso salieron como rutas de atención integral, más desde el punto de vista preventivo. Esas 16 rutas se hizo todo un estudio para mirar por Pareto qué era lo que sufría el pueblo colombiano.
y no estaban las 16, estaban 14 apenas, porque se incluyeron 2 que tienen que ver con el alto costo. Y de esas 16, de esas 14 rutas, se miró cuáles eran sus factores de riesgo y cuáles sus determinantes, con el fin de poder unir el tal PIC, las acciones colectivas, con la de promoción y prevención que hacen las EPS y tener una atención integral. Pero en ningún momento dice que no se atienda al otro, pero por lo menos en lo que este pueblo colombiano necesita, pongámonos de acuerdo todos los actores. Y la ruta, fíjense que trae la guía de práctica clínica, sí, pero le dice que debe hacer la entidad territorial, le dice que debe hacer las aseguradoras, en el sentido que muchas veces se decía, no, eso le toca a la IPS, no, eso le toca a la EPS, esto le toca, y al fin nadie le atendía al paciente. Entonces lo que indica es una disminución o una disminución de la variabilidad de la atención de las cosas más frecuentes, de las necesidades y problemas más frecuentes que tiene la nación. Todo se atiende, todo lo que tiene el plan. Y entonces eso implicará que si se identifican nuevos temas, habrá nuevas rutas más adelante. Pero yo no creo que existan porque estamos cogiendo el 80%. O sea, si a todo lo vamos a poner como prioridad, entonces quedamos con prioridad 1A, 1B, 1C, 1D. No, es que deberíamos de apuntarle, porque si no el sistema sería insostenible si seguimos así. Entonces, ¿en qué nos ponemos de acuerdo todos en la atención? ¿En qué nos ponemos de acuerdo? Pongámonos de acuerdo en el 80%. Siga su autonomía, haga lo que tenga que hacer con cada uno de los usuarios. Pero estas cosas grandes que está sufriendo el pueblo colombiano, pongámonos de acuerdo, que cada uno no lo haga de una manera distinta. Y por eso en las rutas y las guías ustedes participaron en todo. Con el IED, pero todas las sociedades en cada una de las rutas se tuvo en cuenta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y eso vamos a hacer. Bueno, muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos para hacerle a las doctoras es relacionada con que sabemos que los insumos van subiendo su precio, es inclusive muy relacionado con el dólar, que la misma vida o el costo de vida también es cada vez más alto, pero que la prestación o los pagos que se hacen por prestación pues no han sido modificados en muchos años, y las IPS terminan siendo pues las que en algún momento tienen que asumir el costo de la prestación, y por supuesto pues esto se recae hacia los profesionales y hacia los pacientes. ¿Qué se está haciendo en ese sentido para equiparar eso? Lo primero que tendríamos que decir es que el Sistema General de Seguridad Social en Salud, al tener varios tipos y varias modalidades de contratación, no tiene un manual tarifario único. Existe un manual de referencia cuando los pacientes entran por urgencia, que es el decreto 2123 del año 1996. Ese decreto opera como obligatorio solo para el SOAT, para el sistema general y para los otros sistemas de excepción es solo un parámetro de referencia y está dado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, que en el caso de urgencias, pues esas tarifas se han venido reajustando cuando no existe una relación contractual, que es cuando opera ese manual como obligatorio. En el resto de tarifas no existe manuales obligatorios o tarifas obligatorias. Esa es la primera claridad. Entonces las tarifas no es cierto, digamos, que no hayan aumentado, porque lo que uno sí puede observar es que los costos por prestación de servicios de salud, que en una base de suficiencia nosotros hemos podido observar por más de 15 años, sí se puede colegir que existe un incremento importante del costo de los servicios de salud de ciertas tecnologías. Entonces, eso quisiera precisarlo. De otro lado, en la metodología de cálculo de la unidad de pago por capitación, se tienen en cuenta aspectos como, por ejemplo, la inflación y otros aspectos que se recogen con los temas de devaluación, porque el tema de devaluación finalmente es recogido por lo menos en el sector salud en la inflación, ¿no? En la inflación, porque eso es lo que permite una variación de precios, lo que genera es variación de precios. Entonces, cuando hacemos nosotros la metodología de cálculo de la UPC, recogemos esos efectos. Ahora, otro tema es cómo hacer que el incremento de la UPC se transfiera a los prestadores de servicios de salud, que es un gran reto para el sistema de salud. Entonces, existe una norma de hace algunos años y que hemos venido
digamos, aplicando una potestad que teníamos ahí de decir que en el caso en que no se suscriban contratos dentro de los 30 primeros días del mes siguiente, del mes correspondiente al que se ha definido la UPC, el incremento obligatorio lo define el Ministerio. Y por esa circunstancia, desde el año pasado y este año también lo vamos a hacer, vamos a dar un porcentaje de referencia que tendrá que ser respetado por los sectores del sistema en el evento en que no logren ninguna negociación, para que de acuerdo a ese porcentaje se incremente el costo de los servicios de salud cuando no se puede llegar a acuerdos de pago. Pero no todo el incremento de la UPC puede ser transferido al prestador, porque dentro del incremento de la UPC existe el costeo, por ejemplo, de inclusiones que antes no venían prestando, o un problema también de frecuencias de uso. Pero cuando se trata de precio, cuando está involucrado el tema de precio, debe transferirse ese incremento al prestador de servicios de salud, y en ese sentido nosotros daríamos la indicación correspondiente, como ya lo hicimos el año pasado. Agradecemos a la doctora Dávila, a la doctora Barragán por su tiempo, por acompañarnos en este espacio. Los invitamos a ustedes a que sigan conectados en nuestros canales informativos para este y otros temas que tratamos permanentemente. Pueden encontrar en nuestro sitio www.scare.org.co. Y para cerrar, doctora Dávila, le pedimos que por favor nos dé un mensaje, una conclusión para que los profesionales de la salud puedan asumir toda esta conversación que se ha tenido con ustedes dos. No, yo quisiera concluir diciendo que los profesionales de la salud son indispensables para la prestación de los servicios de salud y para la garantía del derecho a la salud de los afiliados, que al Ministerio se ocupa permanentemente del bienestar de los trabajadores de la salud, y que nosotros esperamos poder seguir construyendo, como lo hemos hecho durante los últimos años, construyendo conjuntamente ciertos aspectos de política pública en los cuales tiene que intervenir necesariamente la opinión de los médicos y de los profesionales de la salud. Agradecemos a la doctora Luz María por su entrevista. Déjenos saber otras inquietudes que tengan con respecto a la implementación del nuevo modelo integral de salud a través de nuestras redes o escribiéndonos a comunicaciones@scare.org.co. Hasta una próxima ocasión, colegas.